Buenas noches. Hoy tendremos como invitado nuevamente, porque ya ha estado con nosotros en varias oportunidades, siempre con temas interesantes e importantes para el momento que nos toca vivir. Me refiero al doctor Luis José Oscate. Con Luis José, con quien ya hemos estado en otras oportunidades, hoy vamos a conversar de algo sumamente interesante. ¿Cómo ser ganador ante el caos en Venezuela? La verdad es que es una pregunta que nos debemos hacer todos los días. ¿Cómo ganarle a la situación? ¿Cómo transitar el momento que nos toca vivir? Buenas, Gracias por estar aquí con nosotros. gracias María Eugenia, buenas noches, qué maravilla estar una vez más contigo. Te voy a plantear 3 puntos para ser ganador y por qué no, los humanos somos inteligentes y tenemos todos los recursos. El primer planteamiento es tomar conciencia de la realidad en que el humano vive, concretamente el venezolano. Y tomar conciencia es darse cuenta que estamos en una situación muy difícil, muy caótica y muy conflictiva. Porque en la medida en que se toma conciencia de eso, empieza a sentir estabilidad la mente. Yo estoy en la realidad, yo no estoy negando. ¿Tú te refieres a todos los ciudadanos o a los políticos? No, a todos los ciudadanos. Podemos ahora precisar que hay diferencia entre esa toma de conciencia. Lamentablemente el poder apaga la conciencia. Siempre. Casi siempre. Excepciones Qué son muy duro. pocas, es duro. La apaga y la enturbia, ¿no? Y a veces rápidamente la enferma el poder y el dinero. Sí. Pero entonces el venezolano, el ciudadano del mundo, porque esto es un modelo muy válido para nuestra realidad del mundo. Venezuela concretamente está pasando por una situación muy particular y es que tiene un estrés postraumático, pero continuo. Años de años de años, la mente del venezolano está recibiendo latigazos gigantescos por el estrés continuo, que es muy diferente, María Eugenia, al modelo conocido, ya hoy en día bastante conocido, de el estrés postraumático. Un asalto, un secuestro, pero son episodios que pueden durar máximo semanas, a veces Y el meses. cuerpo los corrige rápidamente. Y posteriormente la mente y el cuerpo da una respuesta resolutiva. Pero hay que ver una mente que tiene un estrés postraumático mantenido por años. ¿Qué pasa? Obviamente que la respuesta es muy particular. ¿Cuáles son los síntomas? Segundo punto, se activa, y para ser más didáctica los planteamientos, la mente individual. Vamos a hablar de mente individual y mente social. La mente individual. Hay una alteración de las emociones, claro está. Aparecen las emociones en intensidades inadecuadas. Por ejemplo, la ansiedad, que es una emoción muy útil si está en el nivel de alerta, para trabajar mejor, para tener previsión de riesgos, etcétera, se desborda. Y toda la complicidad psicológica que tiene una ansiedad desbordada, ¿no? Con todas las dificultades, claro. Trastornos de ansiedad, como el trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, fobias, etcétera. Aparece la depresión, el monstruo de la depresión, con sus diferentes caretas. Cuando decimos diferentes caretas es porque no necesariamente la depresión tradicional es la que hace tanto daño. Muchas veces estar muy alegre es tener un problema depresivo. Y no se identifica. Y no se identifica. Muchas veces evadir el compromiso laboral es estar depresivo. Pero también hay trastornos, y esto es una de las cosas muy útiles que puede ser interesante para el ciudadano venezolano, que hoy en día tenemos bastante identificados en los modelos modernos de psiquiatría. Hay un trastorno de la atención. Y ese trastorno de la atención se refleja en ¿qué? En que el individuo se focaliza exageradamente en temas como de alta preocupación. No vamos a salir de esto, ¿cuándo va a acabar este problema? Este es el final, ya no tengo posibilidades de ver a mis hijos, de ver a mis nietos. Se convierte en un círculo vicioso. Es un retornelo, tú lo has dicho, un retornelo. ¿Y eso es consecuencia de qué? De una alteración de la atención. Y esto es muy importante, porque los últimos modelos terapéuticos para resolver muchos problemas emocionales hay que enfocarlos en la resolución de la atención. Aparece la preocupación exagerada.
La preocupación exagerada en la cual no tiene, el pueblo muy inteligentemente describe eso como no tengo cabeza, doctor, para más nada. Wow. Y eso es terrible. Y lo Sí. estamos viendo. Todos los días nos encontramos con estas expresiones y con estos registros. Y se ha agudizado, además. Y se ha agudizado. Que usted conozca eso es muy sabio. Que usted pueda tener conciencia de que así está funcionando su mente es maravilloso, es ser exitoso, es pisar a una opción de modernidad. ¿En qué sentido? La realidad no la vamos a cambiar, pero yo sí tengo opciones de pasar a otro nivel de respuesta. Otro trastorno que con mucha frecuencia se presenta y que complica mucho estos dos problemas es que se registran en la mente, en la memoria básicamente, ideas muy erráticas, como por ejemplo ideas catastróficas. Entonces, todo es una fatalidad, una gran fatalidad, un catastrofismo exagerado, o todo se magnifica. Eso explica mucho de los comportamientos que estamos viendo en nuestra sociedad. Y esto no queda allí, porque esto vincula también a otros sistemas, como el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular, el sistema gastroduodenal, y allí es donde empiezan a generarse una serie de patologías que sin duda que están muy vinculadas con la manera como el individuo resuelve sus situaciones. Y allí lo que se oye comúnmente, que si uno tiene mente sana, el cuerpo está sano. Claro, Si uno no logra estabilizar la mente, no puede estabilizar el cuerpo. Esa vieja expresión sabia de los Y cómo de manera individual, antiguos. con todos esos síntomas que tú nos estás diciendo, tú nos estás hablando de una serie de síntomas que llegan a ti a diario. Que tenemos los humanos cuando Sí, estamos en estrés postraumático mantenido. Entonces, ¿cuál es el ejercicio y la herramienta? Empezar a tener conciencia de que eso está funcionando a nivel individual. Así. A nivel individual, claro está. Porque si la mente logra tener conciencia de que eso está pasando, se dan procesos maravillosos en los cuales hay respuestas resolutivas. Por ejemplo, empezar a disminuir la respuesta intensa de esos síntomas. Hay algo que es fabuloso y es cuando el sistema inteligente logra hacerse interrogantes. ¿Qué utilidad me da a mí estas manifestaciones? ¿Qué utilidad me da a mí exagerar mi respuesta emocional? ¿Qué utilidad me da a mí andar preocupado exageradamente? Andar agrediendo, por ejemplo, a los que están vinculados afectivamente a mí. Cuando yo me pregunto qué utilidad, indiscutiblemente que los sistemas inteligentes te empiezan a dar respuestas mucho más pertinentes que me conducen a un poco más de estabilidad. ¿Y con qué tendría que ver el hecho de que una persona de manera individual tenga sus propias herramientas para hacerse esas preguntas o cuestionarse? Bueno, porque la diversidad del humano es maravilloso. Hay individuos que nacen con esas competencias y se dan el lujo de hacerse esas preguntas que no se necesita educación. A no eso se iba. necesita formación. A eso iba, es De pronto, intuitivo. Intuitivo, de pronto te encuentras gente muy sencilla, muy humilde, que tiene una sabiduría profunda, que es capaz de mirarte a la cara y decirte, pero ¿y por qué pierdes el tiempo pensando tanto tiempo en eso? Esa persona tan sencilla y tan humilde te está dando un mensaje terapéutico que a las neurociencias en este momento le ha costado décadas para llegar a demostrar que ese pensamiento disminuye la irritabilidad de las redes cerebrales. Pero ya viene, además que es ancestral, ¿no? La sabiduría es ancestral. Tú nos acabas de mencionar una serie de síntomas, acabas de hacer un diagnóstico ahí sentado. Que es muy importante que el individuo los conozca porque por ahí empieza la terapia. Claro, ahí va. Pero tú estás haciendo un diagnóstico para que el individuo, de manera personal, pues empiece a corregir o empiece por lo menos a preguntarse. A preguntarse, a observarse. Y yo me estoy haciendo ahora una pregunta. Ajá. Caramba, el doctor me acaba de hacer una serie de sugerencias que las voy a implementar como individuo. Pero no es el individuo, es Venezuela. Somos 28 millones de personas, 27, 26, los que estemos, porque no hay cifras exactas de cuántos se fueron y cuántos nos quedamos. Pero lo importante es que somos muchos millones que estamos en una situación de estrés postraumático permanente. Perfecto. Que algunas personas podríamos hacernos o no esas preguntas, pero a lo mejor la mayoría no. Entonces tú haces un diagnóstico individual para darme herramientas a mí como persona y cómo hacemos con una sociedad, con un colectivo que está enfrentando esta situación.
Claro. La competencia que tengo yo y que podemos ofrecer Es lo que quisiera. los especialistas para también dar posibilidades a que la sociedad se enriquezca con esquemas resolutivos es primero hacer el señalamiento de la resolución individual, que es lo que llamamos la mente o el cerebro individual. Pero hay otro tipo de cerebro que todos lo tenemos, que es el cerebro social, y allí es donde vamos. Qué útil es cuando nosotros observamos concretamente los venezolanos que estamos en una trampa muy difícil, y es que por supervivencia la mente necesita quejarse, agredir, descalificar, evadir, negar. Y entonces diríamos, pero ¿y por qué por supervivencia? Porque es la única manera que medio pueden los sistemas inteligentes de distanciarse un poco de la desgracia. De la realidad. De la realidad. Claro. ¿Dónde está la gran estrategia? La gran estrategia está en que yo conozca que eso es así, que así funciona el humano en cualquier contexto, en cualquier cultura, desde los nórdicos hasta los del sur, desde los chinos hasta los americanos. Eso no es nada particular en nosotros, nuestra sociedad venezolana, porque cuando yo conozco que así funciona mi mente, me doy el lujo de entonces construir respuestas más adecuadas. También esto explica, María Eugenia, esa necesidad de andar comunicando y de estar preguntando, y siempre la respuesta pues es muy dura y trágica, son calificativos muy desastrosos, porque es la manera como nos podemos comunicar. ¿Qué otra forma afectiva tengo yo de sentir el calor del otro si no es bajo la pregunta, ¿cómo están las cosas? ¿Qué has sabido tú? Para bajar la presión. Para bajar la presión. Pero a veces tú le respondes a la gente, bien, gracias, y te dicen, pero ¿cómo me puedes responder que esto es bien? Perfecto. Pero entonces cuando el individuo empieza a entender que tiene una mente social, se puede dar hasta el lujo de entenderse el uno al otro. Tanto el que responde, pero bien, gracias, y se impacta de la respuesta del otro que lo agrede, como el que agrede y dice, pero bueno, si esta persona registra una respuesta de bien, gracias, no quiere decir que me está descalificando. Entonces, si hay esa opción de, es lo que se llama la educación social, que es el encanto que produce el conocer los sistemas modernos de la mente, tanto la mente individual como la mente social. Mientras tú hablas, yo pienso que útil hubiese sido que en nuestras escuelas, a diferentes niveles, estuviera esa materia. Y la vamos a imponer, ¿por qué no? Nuestra nueva Venezuela por eso es lo que estoy pensando. Claro, claro. Es decir, estamos ante un cambio de paradigma y un cambio de era, y ese cambio de era mundial, pero el cambio de nuestro propio paradigma necesariamente implica nuevas maneras de hacer las cosas y de entendernos también, y esa sería una excelente materia. La gran evolución del mundo la montan los grandes centros de educación, sí, claro, las universidades, claro, los grandes los centros de pensamiento. Y ya en universidades en países desarrollados esto se está desarrollando. Y con algo maravilloso, María Eugenia, y es que los formatos de entrenamiento a gente clave, como es a profesores, por ejemplo, como es a policías, son muy cortos, son cuestiones de meses. En pocos meses se están desarrollando entrenamientos en los cuales el individuo puede salir a producir una multiplicidad de conocimientos gracias a los modernos entrenamientos, que también es formatos muy modernos, sobre educación social. Por eso es que yo insisto que el país va a salir muy rápido, claro, y va a cambiar muy, muy rápido, porque los tiempos son otros y las herramientas son otras, y los mecanismos para llevar al país muy rápidamente al siglo XXI. Sí. Eso estoy segura. Otro hecho muy importante, que concuerda mucho con eso, es que está demostrado que la mente, una de las posibilidades que tiene para dar grandes saltos es la desgracia y la adversidad. Si nosotros no desperdiciamos esto que estamos viviendo, si desde el más sencillo, es duro, es cierto, la muerte de un hijo, la desesperación de la soledad, es duro, pero ojo, hagamos una economía afectiva. ¿Qué me da más resultado? ¿Quedarme entrampado en la tragedia o buscar estrategias resolutivas ante esa realidad tan dura? Para crecer. Para crecer. Entonces, si esta Venezuela que está en una situación tan difícil, logramos que nuestros dirigentes, logramos que tengan posibilidades de generar, por ejemplo, políticas públicas, construyan estrategias modernas, Venezuela sale en pocos
años, en cortos meses. Sí. ¿Por qué? Porque es que ninguna sociedad, y esa es la historia de la humanidad desde la era precristiana, está ajena a acelerar su desarrollo después de las desgracias. Sí. Eso además nuestra historia está registrado. Las veces que Venezuela ha tenido grandes caos, grandes catástrofes derivadas en otros casos de guerras civiles, etcétera, Venezuela ha salido muy rápido, se ha levantado muy rápido. Lo que no hay duda que es muy útil que empecemos a entender que vivimos en un mundo extremadamente novedoso, científicamente muy poderoso, ¿no? Hablando de mente social, hay algo que, por ejemplo, y nos clarifica bastante esta situación, que es que cuando hay estos tipos de estrés postraumático, sobre todo el mantenido, se altera otra dimensión de la mente que es muy vinculante a lo que está pasando en nuestro país, y es ¿cuál? La motivación. La motivación es determinante, fundamental para todo, absolutamente para todo. Justamente la gente ahora está muy desmotivada y muy desesperanzada, que es una palabra que yo te Perfecto, agregaría. perfecto. Y eso es consecuencia de que los sistemas motivacionales del cerebro están activos, están activos. Entonces, esto es muy útil verlo con cuidado, porque ¿qué quiere decir esto? Que para que un sistema motivacional se active, tiene que encontrar la correspondencia en el mundo de afuera. Te explico. La motivación hoy científicamente está demostrada que es lo siguiente. La mente, previo a encontrarse con el estímulo que lo va a gratificar, ya genera gratificación en función de la expectativa. Yo tengo una gran expectativa de que al salir de acá me van a invitar a almorzar. Eres el segundo que nos lo dice el día de hoy. Entonces, lo que me va a mí a dar gratificación no es que me inviten, es que me cumplieron mi expectativa. Es una doble gratificación. ¿Qué pasa si eso no sucede? Esto se da mucho en política y todos los estudios hoy en día tienen muy claro esto. Por ejemplo, en líderes de diferentes partes del mundo. El líder, cuando empieza a hablar, sobre todo en momentos muy determinantes, la sociedad, y hoy en día gracias a las redes sociales, una sociedad gigantesca de millones de seres, han creado una expectativa de lo que él va a decir. Sucedió con Donald Trump en sus seguidores, un fenómeno muy interesante que está muy bien estudiado. ¿Qué pasa? En la medida en que este individuo no da el mensaje que espera esa colectividad, tanto virtual, sobre todo la virtual, que porque es mayor proporcionalmente, las emociones de ese conglomerado humano, de esa mente social, son negativas. Lo descalifican, lo señalan, lo estigmatizan en fracciones de segundos. Totalmente. Pasa de ser un héroe a ser un villano. Cuando el individuo dice lo que esa colectividad está esperando, se disparan las emociones positivas. Bueno, yo los invito a que hagan un ejercicio muy adaptado a nuestra sociedad venezolana y lo apliquen para lo que ha pasado en los últimos meses en líderes venezolanos. Y van a encontrarse con una gran sorpresa. Sí, la respuesta emocional ha sido de acorde a lo que dice el liderazgo. Pero eso lo que demuestra es que somos humanos. Yo también, mi mente funciona así también. Eso no es algo privilegiado. Al no entender esto los políticos, al no entender esto los líderes, hacen atrocidades, porque entonces se mantienen en una estrategia comunicacional entrampada en la cual es el egoísmo, es la prerrogativa de ellos creer que son los dueños de la sabiduría. No, simplemente usted lo que está haciendo es hablarse a sí mismo, pero como tienes la posibilidad de ser político, de ser líder, de ser empresario, de lo que sea, de ser, tener impacto comunicacional, ¿qué pasa? El daño que hace es terrible, porque eso no es lo que la sociedad está esperando. Eso no es lo que la sociedad está esperando. Sus planteamientos a veces demasiado ególatras, aislados de la realidad. Y las sociedades no se equivocan. Claro, pero es un equilibrio donde concretamente en nuestra experiencia venezolana podríamos plantear, María Eugenia, que quien menos se ha equivocado en nuestro país es la sociedad. Los hechos lo demuestran. Habrán otras oportunidades en las cuales el líder, que sí tiene las características y las competencias para poder señalar de una manera
formal ciertas tendencias, pero no es la situación venezolana. Sí, claro. Lamentablemente, ¿no? Al principio del programa tú también decías que a veces hay una desconexión automática del líder o del individuo por el poder y por el dinero. Y yo me pregunto si esa desconexión, producto del dinero y del poder, se ha dado en nuestra sociedad. Acá sí ha hipertrofiado. Esto es un fenómeno único en Venezuela. Venezuela es un fenómeno único que se va a registrar en los estudios de muchísimas universidades y centros de investigación en los próximos años. Como nunca, aquí han pasado cosas gravísimas en la mente de los líderes, como nunca. Por eso decía, porque ha habido un liderazgo en diferentes etapas, desde el sector opositor o desde el gobierno, que crece, 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 y de pronto pareciera que se desconecta de las vivencias de una sociedad que está carente de liderazgo. Y de pronto también pasa que hay una sociedad que hace demandas, 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 y tampoco pareciera ser escuchada. Lo más parecido a nuestros liderazgos es el niño malcriado. Y eso es peligrosísimo, porque hay que ver lo que es un adulto de 50, 60 años, 70 eso. Algunos, con conductas malcriadas. Es terrible, es terrible. ¿Trump podría ser uno de esos? Lo que pasa es que Donald Trump tiene un formato diferente en el cual él es un alto ejecutivo que muestra resultados y que tiene un agregado de comportamiento malcriado. Pero da resultados. Pero da resultados. Es un hombre de éxitos. Sin duda. En nuestra sociedad no produce resultados absolutamente positivos, ninguno de ellos, y son malcriados. ¿Podrías diagnosticar de manera colectiva nuestra sociedad? Venezuela es un país maravilloso donde la sociedad está luchando y aquí pudiéramos entrar en una dimensión que pues es obviamente de mi competencia, que es la salud mental. Si algún pueblo tiene salud mental es este. Yo quería justamente tu competencia, porque se dice que somos un pueblo enfermo, somos un pueblo enfermo. Pero tocaste un tema maravilloso, vamos a brincar del registro de salud mental, porque salud mental es la capacidad que un individuo tiene de resolver situaciones. Salud mental no es solamente la ausencia de enfermedad mental, sino la capacidad que tiene de resolver situaciones. Un país como Venezuela que está resolviendo y resolviendo y resolviendo y resolviendo situaciones. Reinventándose permanentemente. Entonces, fíjese que una de las características de la malcriadez de nuestros líderes, nuestros influencers, de nuestros periodistas. A eso te iba a preguntar que cómo era la salud mental de nuestros líderes en diferentes sectores. Bueno, ellos tienen muchas limitaciones, pero en una dimensión del funcionamiento mental, que es el siguiente, María Eugenia. Como son niños malcriados, hacen interpretaciones extremadamente elementales, ¿no? La han agarrado ahora con atacar al venezolano, con descalificarlo, con desprestigiarlo, con decir que porque no va a una marcha o porque ahora va menos que antes, de una vez lo vinculan a elementos a veces humillantes, asquerosos de decirle cosas muy desagradables al venezolano. Y entonces cuando tú ves eso y tú dices, pero si esta persona es muy competente en otras áreas, bueno, porque su estructura para ejercer la política es infantil. Claro. Es extremadamente infantil. Entonces, claro, pedirle a uno de esos individuos, por ejemplo, muchos de los que escriben y que aparecen como quieren aparecer como referencias, de que lean la realidad del pueblo, hay que tener humildad. Hay que tener humildad. Los influencers. Los influencers pues acá necesitan de sus estupideces, de sus torpezas para poder estar en las redes sociales. Porque el día que no digan eso no tienen otra cosa que decir. No tiene un espacio. El ecosistema digital, ¿en qué se ha convertido? En un festival de egos, donde uno al otro se están descalificando, se están registrando, o a veces el mutuo bombo, ¿no? Porque es muy útil y enriquece mucho y le da mucha sensación de triunfo emocional a un individuo cuando es capaz de decirle a su persona querida, a su persona más cercana, a sus seres afectivos, oye, yo no estoy de acuerdo con eso. Que mi delicadeza me diga que yo no lo manifieste es otra cosa, pero por lo menos me distancio. Yo no sé si te comprometo, pero al final yo siento que estoy conversando con un amigo y que ese amigo que tiene unas herramientas que le da su profesión y que yo no tengo, me encantaría preguntarle. El presidente de la Asamblea Nacional se ha convertido en un fenómeno político. ¿Cómo haces ese análisis? Claro, una persona con una experiencia, una persona que ha roto la tradición y la experiencia que traía el modelo venezolano, porque tiene competencias, cualidades
muy gratas para la sociedad venezolana. Novedad, armonía, carisma. Obviamente que la lucha de este joven, un hombre joven, no es fácil porque tiene que enfrentar varias cosas. Tiene que enfrentar en primer lugar a la tradición política que está cerca de él, que son los que lo acompañan, donde hay cosas bien peligrosas. Tiene que enfrentar a un régimen, el término lo dice, y luego tiene que enfrentar, que es lo más difícil, porque no se le puede pedir que él tenga esa experticia a una sociedad venezolana que tiene todas estas características en su mente y que no las entiende. Y no las entienden porque cuando tú quieres regañar a un pueblo, porque ya, por ejemplo, baja la motivación por una marcha, tienes que entender que son humanos. Tú no estás trabajando ni orientando a animalitos, e inclusive los sistemas cerebrales no inteligentes, que son los de los animalitos, cuando ya tú le das suficiente alimento, ya no quiere más. Hemos visto en América Latina un cambio en el paradigma de los líderes que han salido a la palestra. No solo porque sean más jóvenes o porque sean desconocidos o porque no se esperaba que llegaran a posiciones de poder, sino porque además su interlocución es diferente. Su interlocución es directa con las sociedades. Hoy las sociedades pueden ser más críticas, los ciudadanos podemos ser más críticos porque consumimos la información de manera diferente y la consumimos como nos da la gana, no necesariamente como tradicionalmente los medios la enviaban. Tiene que ver con el fenómeno de la comunicación y del consumo individual o del consumo social de la información, la aparición de esos liderazgos, o es al revés, son esos liderazgos los que han cambiado la manera de comunicarse. Son las dos cosas, ¿no? Si el líder tiene ciertas características, el mundo de la comunicación, las redes sociales lo potencian, pero así como lo potencian, lo eliminan. Los tiempos son más cortos. Y sigue siendo histórico también, ancestral. Lo único que mantiene al líder son resultados, resultados, resultados. Eso es correcto. Inclusive los líderes altamente corruptos y psicópatas, mientras engañan es a través de resultados. Mientras las mentiras son creíbles. ¿Ah? Mientras las mentiras son creíbles porque no se saben mentiras. Mientras están engañando, es en base a resultados. Porque ¿qué es el engaño? Una entrega de algo grato y positivo, claro, sin dudas. Ahora, otro hecho importantísimo, María Eugenia, y es que nos hace mucho daño, nuestros liderazgos, nuestros influencers, no entienden que vivimos en la época donde el cerebro es expandido, donde ya las redes sociales son parte de tu sistema pensante. Por eso decía que hay una manera de comunicarse diferente y una manera de consumir información diferente y de procesar la información. Además que es muy cursi la elaboración de estos individuos, o damas o caballeros. Cuando les interesa, sí utilizan las redes. Cuando se sienten acorralados porque los acorralan a ellos o acorralan a la persona, sobre todo al político con quien ellos se vinculan, entonces los critican. Mientras estamos haciendo este programa, se han desarrollado en estas semanas, estas 2 últimas semanas, una serie de encuentros, yo no diría de diálogo, sino de negociación. Noruegos, Europa, en general, no solo en Noruega, Estados Unidos, Venezuela, Grupo Boston. ¿Qué piensas tú de la negociación? Que como no ha dado resultado, pues está totalmente impregna totalmente la mente del humano de todo lo negativo. ¿Y cómo puede salir el país, o cómo podemos salir los venezolanos de este momento si no llevamos adelante algún tipo de negociación que nos permita ir a una transición? Lo grave aquí es que la negociación es como la respiración. Yo no puedo existir como sistema biológico sin respirar. Igual es la negociación en las relaciones sociales para que exista comunidad. Y en la política. Y obviamente es una herramienta. En la empresa, etc. Pero qué grave es cuando yo contamino algo tan fundamental, tan fundamental. Y entonces ahora es donde se necesitan los grandes creativos, una objetividad bien sensata de decir, ojo, esto está contaminado, ¿qué podemos hacer? Bueno, quienes están dedicados a eso, voy a ver qué producen, pero hasta ahora lo que han hecho es simplemente seguir imponiendo la malcriadez. Un pueblo, si vamos a leer la realidad, que no cree, que está decepcionado, que está desesperado, que está aturdido, que está luchando con sus recursos propios de salud mental, y sin embargo llegan de nuevo y lo aplastan, le dan duro de nuevo.
Entonces, ¿Tiene que ver con las expectativas? del pueblo. Sí. Bueno, claro, porque las expectativas, lo que señalábamos anteriormente, que es la expectativa de gratificación, el pueblo con la negociación no la tiene agigantada con Guaidó, ha bajado sin duda, la tiene agigantada con lo que pueda pasar en el mundo exterior, con la ayuda internacional. Ahora, vas a ir contra esa realidad. Ahora, si tú me dices, yo soy un Donald Trump, que soy un malcriado, pero la economía la tengo estable, eso es diferente. Coincido con lo que dice, pero lo más importante de toda negociación exitosa en el mundo, y tú antes de empezar el programa ponías de ejemplo la que fue con el ETA durante más de 20 años, es que tiene que ser secreta para beneficio de una población sin generar las expectativas inadecuadas y las decepciones posteriores. Porque si no se pierde la fortaleza de la negociación, que es una negociación, algo que va a beneficiar a una sociedad. Y si una vez que se inicia la negociación se presenta como un escándalo o se presenta como algo agresivo hacia el pueblo, ¿qué sentido y qué beneficio tiene? Ninguno. Ojalá que hayamos aprendido los errores y entendamos que toda negociación debe ser de altura, concreta y absolutamente discreta. Y muy respetuosa. Sí, claro. ¿Qué le dirías tú a la gente que te está escuchando y te está viendo y que sabe que tú les puedes dar herramientas importantes? Que tienen un recurso maravilloso, que es el de no darse la posibilidad de ser perdedor por lo que les está sucediendo. Todos pasamos por momentos muy difíciles, colectivos, sociales, personales, pero sí tenemos también algo que es cómo yo puedo ser exitoso en la adversidad. Porque realmente cuando se mide el éxito, cuando se mide el triunfo, en los momentos difíciles. Y además el éxito y el triunfo es diferente para cada quien, se mide de manera Claro. diferente. A lo mejor alguien quiere un carro nuevo o una lancha o un yate y hace todo para tenerlo, y otros desde el punto de vista académico, familiar, etcétera, ¿no? Sobre todo que lo que nos ponen para medir nuestro éxito y nuestro triunfo, a la mayoría, son circunstancias de la vida en las cuales todos nos sentimos muy gratificados en lograrlo. Porque el corrupto, el narcotraficante, no tiene esa gratificación, sino que tiene que vivir toda su vida de allí en adelante escapándole a la humanidad. Eso es una forma de vivir muy desgraciada. Aparenta tener mucha felicidad, pero vivir escapándole al sentido común, vivir escapándole a la dignidad humana, eso es muy duro. Bueno, la tranquilidad mental solamente la puede tener aquel que obra de acuerdo a sus principios, Claro, a su ética. claro. Y yo creo que este país necesita mucho en la reconstrucción de ética y de principios básicos. Inclusive, María Eugenia, se pierde una gran oportunidad a quien logra las cosas fáciles, robando, dañando a los demás, que es desarrollar lo más una de las cosas más maravillosas que tiene la mente, que es el aprendizaje con el error. Sí, claro. Porque ¿cómo puede cometer errores el estafador en el mundo político sobre todo, ¿no? Si todo se le hace muy fácil a través de la corrupción. En cambio, el hombre loable, el profesional que alcanza cosas, que inclusive llega a tener éxito económico, es a través del aprendizaje. Gracias, lo sé, porque durante esta conversación, que yo sé que el tiempo de televisión nunca es suficiente y menos para hablar de temas como los que hoy tocaste, pero nos has dejado como muchísimas herramientas y sin duda la más importante como conclusión, más que como herramienta, es la importancia de tener un cerebro sano para tener un cuerpo sano, claro, y para poder además actuar en consecuencia. Quizás podemos resumirlo en algo, María Eugenia. Conoce tu mente. Sí, claro. Es el lujo más grande que puede tener el humano, conocer su mente, porque con ella hace lo que quiera. El mundo de afuera no es fácil que pueda uno influir. A veces sí se puede, pero el mundo mío sí. Y si hay muchos que influyen en su mundo individual, creamos una respuesta gigantesca. Bueno, muchas gracias nuevamente. Magnífico programa. Estoy seguro que ustedes están igual de contentos que yo con las herramientas que nos dio el doctor Uzcategui, como siempre. Y bueno, los espero la próxima semana. Muchísimas gracias. Y recuerden que el país lo hacemos los ciudadanos.